Muy buenos días, niños de cuarto básico, y bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Hoy, como cada semana, daremos inicio a nuestra clase revisando la tarea enviada la semana anterior, la cual consistía en realizar la actividad de la página 88 de tu libro de ciencias. En un inicio, las instrucciones decían que en compañía de tu profesor debías escoger algún lugar del colegio o un parque cercano. Pero como estamos en este trabajo a distancia, tú debías escoger algún lugar de tu casa e identificar los siguientes factores bióticos y abióticos trabajados de la clase anterior. Para responder a esta pregunta y teniendo en cuenta todos la misma situación problema, te invito a observar la siguiente imagen. Sí, es el patio de mi casa y aquí puedes observar, por ejemplo, a mi perrita. Vamos a comenzar entonces a observar detenidamente. Te voy a invitar a que te tomes unos segundos para que puedas identificar los factores bióticos y abióticos presentes en la imagen. Comenzamos, niños, entonces a leer para poder responder. ¿Qué factores bióticos? Un factor biótico representaba aquellos elementos que poseen vida, es decir, que contempla el ciclo vital de nace, crece, se reproduce y muere. ¿Qué elementos de la fotografía cumplirán esta condición? ¿Los lograste identificar? Pues bien, el siguiente elemento de la pregunta dice y abióticos. Los factores abióticos, aquellos que no tenían vida. A, sin, biótico, vida. ¿Están presentes en el lugar? Entonces, vamos a ver cuál pudiste reconocer. Por ejemplo, si en los factores bióticos pudiste reconocer el pasto que nace a través de semillas, ¿verdad? Y las plantas que aparecen allí, además del perro, estás en lo correcto. Y como elementos o factores abióticos tenemos el sol, que se logra apreciar en la imagen, la temperatura, que al parecer es agradable, ¿verdad? Porque está soleado, y la humedad presente en el lugar, que es un factor siempre presente, al igual que la presión. Pero, por ejemplo, algunos otros elementos bióticos que pudiste identificar quizás fue el muro, o por ejemplo la cerámica, porque son elementos que no tienen vida, pero no son propios de la naturaleza y no los estudiamos en clase propiamente tal. La siguiente pregunta es, ¿qué animal encontraste? Señala dos características de él. Es fácil identificar, ¿verdad? Tenemos al perro como la mascota de la casa. Y una característica es que es una mascota, es cuadrúpeda porque camina en 4 patas, podríamos decir que tiene un cachito, que es de color blanco, en fin, pudiste haber mencionado miles de características. O de algún otro animalito que tú pudiste reconocer en algún macetero de tu casa o en el lugar que escogiste para realizar la actividad. Luego la pregunta C dice, ¿qué componentes, es decir, componentes, elementos que componen o constituyen el ambiente, eso es un componente, son fundamentales para que el animal que encontraste viva? ¿Qué cosas necesita el perrito para poder vivir, por ejemplo? Es verdad, necesita temperatura, una humedad adecuada, vegetación, por ejemplo, cuando está enfermo de la guatita, o alimento disponible que podemos además observar en esta imagen. Muy bien, niños. Y por último, ¿qué acciones, es decir, qué cosas concretas realizaste para poder reconocer las características del lugar que elegiste para trabajar? Es decir, lo primero que debiste hacer es detenerte en un lugar y decir, este lugar voy a observar. Observar que no es solo mirar, sino que detenerse, olfatear, quizás tocar, degustar si es necesario, es decir, utilizar todos nuestros sentidos para mirar un poco más allá, permanecer un tiempo en él y empezar a reconocer y a aplicar todo lo aprendido en clase. Excelente, mis niños. Hoy continuaremos en nuestra unidad de ecosistemas chilenos, pero nuestro objetivo será diferente. Vamos a comparar ecosistemas chilenos y sus características a través de un cuadro comparativo que realizaremos en clases. Para ello utilizaremos los siguientes materiales: nuestro libro de ciencias, nuestro cuaderno para la actividad del cuadro comparativo,
lápiz grafito y por supuesto goma. Si aún no tienes todos los materiales necesarios, pausa tu video antes de continuar. Si vamos a hablar de ecosistemas chilenos, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es un ecosistema? Tal como aprendimos en la clase pasada, los ecosistemas están constituidos por una comunidad, es decir, vivir en conjunto elementos vivos, como por ejemplo estas alpacas o vicuñas que pueden estar en este lugar alimentándose de la vegetación que es muy pequeñita, o por ejemplo acá como podemos observar la diferente vegetación abundante que hay en los contornos de este cerro. Y además con el medio natural, que son nuestros factores abióticos, por ejemplo la montaña, el agua, la humedad, las bajas o altas temperaturas, etc. Cuando hablamos de un conjunto de estos elementos, tal como los podemos apreciar en estas diferentes imágenes, estamos hablando de un ecosistema, donde esta comunidad viven en común unión entre los elementos que poseen vida, bióticos, y aquellos que no poseen vida, como los abióticos. Ahora los voy a invitar a buscar en su libro de ciencias en la página 75, donde podrás ver a nuestra amiga vizcacha, que está en el norte grande de nuestro país y nos está haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo describirías este ecosistema? ¿Cierto? Este ecosistema lo describiríamos con escasa vegetación, quizás de altas temperaturas por lo rojizo y también quizás de bajas temperaturas, por eso la vegetación no es tan abundante. Es decir, elementos vivos como la vegetación que identificamos y nuestra amiga vizcacha, o también algunos elementos de este ecosistema como los factores abióticos, que fueron las temperaturas, la escasez de humedad, entre otros. Ahora, ¿qué ocurriría con la vizcacha si disminuyen las precipitaciones de este ecosistema? ¿Qué pasa en el fondo si bajan las lluvias en este ecosistema? Probablemente moriría, ¿verdad? Por la falta de disponibilidad de agua o porque incluso la vegetación no se podría dar y ella podría fallecer por falta de alimento, ¿verdad? Y por último, ¿qué relación hay entre las vizcachas y los factores bióticos del ecosistema? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre esta vizcacha y los alimentos disponibles, que serían nuestros factores bióticos en este ecosistema? Una directa relación, ¿verdad? Porque si no, ella no se podría alimentar de ellos y podría morir si es que no hay alimento disponible. Excelente, niños. Espero que hayan comprendido que todo esto es un ecosistema y que los factores bióticos conviven con los factores abióticos, que son propios de un lugar. Basta una pequeña alteración, como por ejemplo la escasez de precipitaciones o abundantes precipitaciones, entre otros, para que este ecosistema se altere y alguno de ellos pueda resultar perjudicado. Hoy comenzaremos entonces conociendo nuestros diferentes ecosistemas. Y para ello, lo primero que vamos a ver es que nuestro país es una larga y angosta franja que está presente en casi todo el continente sudamericano. Nuestro país se caracteriza por tener casi todos los climas del mundo y es por eso que presenta ecosistemas tan variados. Comenzaremos por el norte grande y el norte chico de nuestro país, que se caracteriza por la escasez de vegetación, que constan básicamente de cactus, arbustos y pajonales. O por ejemplo, como podemos observar en las imágenes, las temperaturas son muy extremas. En las noches pueden alcanzar incluso los 25 grados bajo cero y en el día entre 30 y 40 grados cero. Temperaturas realmente extremas. En él podemos encontrar diversa fauna, es decir, animales presentes, tales como las vicuñas, las vizcachas que recién conocimos, las alpacas y los hermosos flamencos, que están principalmente en los salares. Luego, niños, nos vamos a ir hacia la zona centro. Es donde nosotros vivimos principalmente, donde las temperaturas van desde los 12 grados hasta
hasta los 20 grados Celsius no hay mayor oscilación térmica. Lógicamente que estas temperaturas son en promedio, porque sabemos que en el invierno son un poco inferiores. Acá podemos encontrar caballos, vacas, animales domésticos como en cualquier lugar, ¿verdad? Algunos pumas que han rondado nuestra zona central y con la vegetación media, como por ejemplo acá vemos viñas, podemos observar también palmeras, árboles de mediana estatura que están presentes en estos valles de la zona central. Ahora, avanzando más hacia el sur, nos encontramos con la zona sur de nuestro país, que se caracteriza por las bajas temperaturas de 10 a 13 grados Celsius, menor oscilación térmica y la presencia de lluvia. Es así como podemos encontrar árboles de gran tamaño que inundan casi todo el paisaje y temperaturas más bien bajas. En cuanto a la fauna que se encuentra en este lugar, podemos encontrar el pudú, podemos encontrar el huemul y el famoso monito del monte, que se esconde en las grandes selvas valdivianas para no ser detectado. Y luego, niños, vamos al territorio antártico chileno, donde podemos encontrar ecosistemas muy fríos con temperaturas durante casi todo el año bajo cero. ¿Sabes que incluso en los meses de verano pueden alcanzar 5 grados bajo cero o incluso los 0 grados? Es decir, hace frío todo el año. Acá casi hay nula vegetación presente. Sin embargo, los animales también están presentes, como en los pingüinos y como en algunos lobos de mar o focas incluso en este lugar, pero con gran presencia de ballenas e incluso algunos peces. Además, otro ecosistema que no hemos nombrado pero que está presente a lo largo de todo nuestro largo territorio nacional son los ecosistemas marinos. En él, las temperaturas pueden fluctuar entre los 15 grados Celsius e incluso en la zona norte podemos encontrar al pingüino de Humboldt, que aprovecha la corriente del mismo nombre para alejarse y estar presente en casi todo el territorio nacional. Si tú piensas que no hay vegetación, pues te equivocas, porque en ella encontramos abundantes algas de diferentes especies presentes a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Ahora, niños, llegó el momento de trabajar solitos y demostrar cuánto han aprendido. Para ello, van a abrir su cuaderno de ciencias y al abrirlo, ustedes tendrán esta hoja en blanco y como cada actividad, ustedes deberán escribir los aspectos formales, como la fecha en que estás realizando la actividad y el título de la actividad, que es el título de la clase, Ecosistemas Chilenos. Una vez que completaste estos aspectos formales, vamos a construir un cuadro comparativo, el cual vas a dividirlo en los 4 tipos de ecosistemas que hemos estudiado hoy, más su ubicación, flora, es decir, la vegetación disponible, fauna, los animales y las temperaturas presentes. Puedes apoyarte del video, pero además puedes apoyarte de tu libro de ciencias. Sí, en la página 78 y 79 encontrarás la misma información que hemos revisado hoy y que te ayudará a completar en su totalidad tu cuadro comparativo sobre ecosistemas chilenos. Una vez que hayas finalizado la actividad, te vamos a invitar a enviarla a la profesora de ciencias, ya sea vía WhatsApp o correo electrónico para demostrar cuánto has aprendido. Recuerda que una vez que hayas terminado de realizar tu cuadro comparativo, enviarlo a tu profesora de ciencias a través de los medios disponibles para que pueda demostrar y dar cuenta de todos los aprendizajes dados en la clase de hoy. Chao, niños, y hasta la próxima, que estén muy bien.